Hola gente, gracias de nuevo por estar en mi canal. Se me ha criticado por el hecho de decir que las adopciones son perversas y por el hecho de difundir este tipo de información para los abducidos. Y se me ha aconsejado que no le diga a los abducidos este tipo de atrocidades, perversidades, ya que el abducido se podría traumatizar más. Yo creo que está más alejado de la realidad en tratar de no decir la verdad al abducido. El abducido tiene que saber la verdad. También, ¿quién tiene el monopolio de decir este tipo de actividades al abducido? Un investigador, entre comillas, o patético como yo, como me lo han dicho, un psiquiatra, un psicólogo. ¿Quién tiene el monopolio de decir la verdad al abducido? Por eso mismo, vamos a invocar un video que fue autorizado por Carlos Yurchuk a través de su canal de Demonios, un gran amigo mío, Gustavo Cía, que es un profesional de la salud, un licenciado en psicología, donde él nos va a decir todo lo que es las adopciones y todo el tipo de perversidad que genera en un paciente un trauma, que eso dependerá del paciente o del profesional, que su shock ontológico sea positivo o negativo. Así que bueno, ahora vamos a ver el video y espero que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Gracias por estar en el canal. Personas de todo el mundo reportan experiencias aterradoras, estar paralizados y secuestrados en contra de su voluntad por seres extraños y sometidos a procedimientos intrusivos y violadores, algunos de los cuales son especialmente humillantes para la dignidad humana. Es altamente perturbador. El verdadero abducido es aquel que no se da cuenta que es abducido. Human Etheric, Stop Alien. Hay casos muy puntuales donde realmente el trauma es extremo. Por definición, hemos dicho, y lo volvemos a repetir, la experiencia de abducción es una experiencia traumática que entra en las condiciones generales de abuso, y cuando hablo de abuso, hablo no solamente de abuso sexual. Abuso es toda situación en la cual se dispone de mi cuerpo contra mi voluntad. Porque la encuesta Roper, una encuesta que ha sido y es una de las más referentes en Estados Unidos, ha hecho todo un trabajo de encuestar sujetos que supuestamente han sido abducidos, y tuvo el aval no solamente de Bob Hopkins, o sea, gente que de alguna manera estaba en el ámbito de la ufología, del doctor Ron Westrum también, del doctor David Chacos, que es doctor en filosofía de la Universidad de Temple, ¿sí? El estudio de la parte de los mitos, sino también por John Mack. Se redujeron a 5, con 4 que hayan sido contestadas positivamente. El caso de abducción es digno de ser investigado. Después se verán los resultados. Las preguntas. Bueno, acá tenemos este caso porque, bueno, el caso que aplicamos esta encuesta Roper, la primera encuesta es como para tratar de limitar un poco si estamos con probabilidad de considerar una experiencia de abducción o de visita de dormitorio, que tienen casi los mismos parámetros, y si era, obviamente, válido empezar a encuadrarla como una experiencia. Entonces hicimos esto. Preguntamos, ¿se ha despertado con una sensación de parálisis y con la sensación de la presencia de una persona o de algo en su dormitorio? Sí. Cabe aclarar acá que no todas las parálisis o no todas las situaciones de parálisis tienen que ver con episodios de parálisis del sueño, ¿sí? A veces por la propia experiencia, estas supuestas inteligencias que no sabemos, en realidad nadie, absolutamente nadie sabe con certeza cuál es su origen, cuál es, digamos, su naturaleza. Incluso el mismo John Mack en algún momento dudaba acerca de la hipótesis extraterrestre de estas inteligencias. Pero también hay que tomar en cuenta que ahí hay que evaluar, hacer un diagnóstico diferencial y evaluar si hay antecedentes de parálisis del sueño. Entonces, pregunta número 1. ¿Se ha despertado con la sensación de parálisis y con la sensación de presencia de una persona o de algo en su dormitorio? La respuesta es positiva. Segundo, ¿ha experimentado un periodo de tiempo de por lo menos 1 hora durante el cual ha deambulado perdido sin poder recordar la causa de ello?
o el lugar, la causa o el lugar en donde estuvo durante ese lapso? Sí. Segunda respuesta positiva. ¿Ha tenido la sensación de flotar o volar realmente en el aire sin saber cómo o por qué ocurría ese evento? Sí. ¿Ha observado luces inusuales o bolas de luz en el dormitorio sin saber su origen, dónde provenían? Acá responde que no. ¿Sí? ¿Ha encontrado cicatrices enigmáticas en su cuerpo, ignorando cómo se habían realizado o qué elementos los habían producido? Sí. Bueno, según esta encuesta, el porcentaje de sujetos dentro de la muestra de población, que era un 2%, o sea, no era el 90%, no hay 90% de personas abducidas en Estados Unidos. Hay un porcentaje del 2%. De la población encuestada marcaron 4 de estos 5 puntos. Se dan 2 estímulos, visuales y auditivos. Los 2 canales están ocupados, con preeminencia al tema de digamos, las voces o los estímulos auditivos. Eso no significa que en ese momento la persona tenga un brote psicótico, significa que el episodio alucinatorio per se también tiene un componente que es auditivo. Hay digamos, una pequeña disociación o fragmentación, no fragmentación, sino una disociación en la persona, porque en ese momento está en un estado modificado de conciencia. Entonces, suele ser bastante común que aparezcan imágenes y que aparezca o alguien que le está hablando un zumbido de oídos o sonidos de oídos, cosas que también manifiestan mucho los sujetos abducidos. Y ahí también hay que hacer un diagnóstico diferencial, pero eso lo debe hacer un médico también o un psiquiatra. La diferenciar un tinnitus, ¿sí?, que en general no son tinnitus, ¿sí?, de frecuencias auditivas que están interfiriendo al sujeto desde afuera. ¿Por qué digo esto desde afuera? Porque el término interferencia en psiquiatría tiene que ver con la interferencia de, digamos, del proceso psicótico. O sea, una persona está interferida cuando está teniendo alucinaciones auditivas y visuales. En general, en una guardia de hospital lo que se suele ver es cuando le pregunta al sujeto qué le está pasando o si está pasando algo, si escucha voces, porque es una de las características, preguntarle eso. Y el sujeto no solamente lo escucha, sino en ese momento le están hablando y se produce algo que es muy curioso. Se producen movimientos oculares rápidos. El sujeto está despierto, pero está en un estado REM. ¿Sí? En los episodios alucinatorios se da con brotes o sin brotes. Y en los episodios neurológicos, donde la persona no está en un estado psicótico, sino que tiene parálisis del sueño, con el incremento de algunos procesos alucinatorios, también se producen movimientos oculares rápidos. También tiene que ver eso con ciertas áreas del cerebro que inducen a los recuerdos y a la captación de, digamos, de estímulos. Fíjense otra cosa importante, donde recuperamos a veces recuerdos que tienen que ver con la experiencia cuando se aplica la técnica que había mencionado antes, ¿no?, que introduce esta cuestión de forzar movimientos oculares a través del ojo, a través del dedo, incitar al sujeto a que haga ciertos movimientos oculares, y eso estimula la memoria del acto traumático. Y también se produce eso en los estados modificados de conciencia, que nosotros presuponemos fuertemente que es un factor clave y fundamental en la experiencia de abducción verdadera, donde esa persona es inducida a un estado modificado de conciencia, es inducida. Y hay muchas formas de inducción. Siempre hablábamos en otros programas de que hay una señal, ¿sí?, modulada que puede inducir a los sujetos a un estado modificado de conciencia. Se ha hablado, por ejemplo, también de las sustancias psicoactivas, como por ejemplo la ayahuasca, bueno, la dimetiltriptamina en general, como un factor en el cual pueden producirse la aparición de esas entidades. Pero incluso no tenemos que llegar tan lejos como eso. Cuando se hacen investigaciones como, por ejemplo, el efecto Ganzfeld, donde lo que se hace es introducir en el sujeto unos lentes hechos, digamos, con unas medias pelotitas de ping-pong, con una luz roja incidiendo en esas pelotitas, produciendo un campo rosa uniforme, e introduciendo ruido blanco en unos auriculares, estamos de alguna manera cancelando 2 canales, el auditivo y el visual, 2 de los más poderosos. Cuando eso se produce de una manera frecuente durante un periodo de tiempo determinado, la persona entra en un estado modificado de conciencia. Al entrar en un estado modificado de conciencia, lo que se llama el filtro, y esta es una investigación que tiene que también que ver
con lo que se ha investigado en las experiencias cercanas a la muerte, que es que el filtro es lo que determina de alguna manera lo que yo puedo procesar de la realidad. O sea, el filtro me pasa solamente lo que yo puedo procesar. Hay una realidad ahí afuera que en gran parte yo no puedo procesar, ¿sí? Y lo que yo proceso es simplemente lo que me deja pasar el filtro. A veces ese filtro deja de actuar y uno tiene un acceso a un nivel más ampliado de conciencia. También habíamos hablado en algún momento, creo que acá nunca hicimos un programa, Carlitos, si es falso, decímelo, específicamente sobre el trabajo de Norman Don y Gilda Mouras de mapeo topográfico sobre abducidos. Si bien lo hablamos muchas veces, creo que no lo pusimos en el programa, pero bueno, la gente creo que lo conoce. Si no lo conoce, en algún momento podemos inducirle la referencia. Cómo realmente se nota que hay un factor que también hay que considerar en las personas abducidas, que es la modificación de la conciencia. Y no a niveles, digamos, crepusculares, sino a niveles de conciencia elevados. Bien, bueno, empezamos. ¿Qué tenemos en la experiencia de abducción? Un testigo, un relato, algo subjetivo, que ni es, en ese momento no estamos ni en condiciones de decir si es falso o verdadero, pero con eso solo no hacemos nada. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Determinar frente a qué tipo de experiencias estamos. Si es de carácter subjetivo, si es ilusorio, si es alucinatorio, si es un embuste, si hay personas como, por ejemplo, con trastorno narcisista con síndrome de Munchausen, que generalmente suelen agrandar, suelen mentir y suelen copiar de otros casos y exagerar la experiencia, o cuadros de otro tipo también, como por ejemplo los episodios, los cuadros psicóticos, ¿no? En plena producción delirante, la persona también está exacerbada, mencionando, pero poniendo en, digamos, en palabras el proceso alucinatorio que está viviendo. No siempre son extraterrestres, a veces son personas, a veces es una radio que le hablan a través de una radio. Esto se ha visto mucho cuando uno hace a mí me tocó estudiar en el Borda, como a muchos seguramente, y cuando estábamos en las clases de esquizofrenia se llamaba digamos, la teoría del aparato en la psicosis, que es el tema de la radio, ¿no? Incluso había un caso famoso de un paciente psicótico que tenía una radio pero no tenía pilas y escuchaba la radio. Eso es una característica. Por eso hay que hacer diagnóstico diferencial, porque a lo mejor estamos teniendo un sesgo con ese sujeto y en realidad no está teniendo una experiencia psicótica alucinatoria. Pero para eso están los indicadores de las evaluaciones. Por eso esta persona no tiene alucinaciones, no es psicótica. Entonces lo que está experimentando, en algún momento él cree que es real y subjetivamente es real. ¿Qué es lo que decía John Mark? Yo no puedo probar, si la persona no es psicótica, está experimentando esto, tiene los síntomas de estrés postraumático, algo le está pasando. Yo creo que en el trabajo de Eduardo y Liliana tuvieron, creo que un destino, tenían que ser ellos los que de alguna manera pudieran ser los pioneros de poder introducir los factores biológicos, porque tuvieron el acompañamiento de, sobre todo, varios profesionales, pero sobre todo un profesional que los fue orientando, ¿no? Y que notó, digamos, extrañezas en ciertos procesos metabólicos que, bueno, ya hemos hablado en el programa de, digamos, el lado B de las experiencias de abducción, así que no vamos a entrar en eso. Vean el programa, ahí se explica claramente toda la investigación de Eduardo y Liliana y los marcadores biológicos que tienen las personas que realmente han tenido una experiencia de abducción. Porque esto no queda solamente en un relato, ¿sí? Tiene que haber marcas corporales, tiene que haber realmente cambios metabólicos, tiene que haber algo, ¿sí? Porque si no simplemente es un sueño o un proceso que tiene que ver con otro tipo de fenómenos de carácter más paranormal, y que antiguamente se conocía como la Old Witch o la vieja bruja, ¿no? Esta cuestión de las visitas de dormitorios que estaban vinculadas principalmente a cuestiones obsesivas vinculadas a espíritus y todo lo demás. Que no estamos descartando que haya experiencias que se confundan con las experiencias de abducción, donde tiene que haber un carácter más paranormal. De hecho, en las experiencias de abducción también hay un vector paranormal asociado, pero está asociado, ¿sí?
Por eso digo que un gran componente del proceso de abducción y que puede presumir el origen de estas inteligencias tiene que ver con el carácter paranormal importante que hay en estas experiencias. Testimonios secundarios de algún tipo de comprobables. Tarea de los investigadores. Todo lo que es el ambiente, cómo es visto el sujeto, cómo es considerado en el ámbito. Hay que hacerlo con mucho cuidado, por supuesto, pero hay que hacerlo. Antecedentes familiares, laborales. Esto tanto los psicólogos como los investigadores deben evaluarlo, deben investigar. Evidencia psicológica. O sea, evaluaciones psicológicas, neurocognitivas, ¿sí? Es importante un psicólogo, pero también es importante un psiquiatra, es importante un neurólogo, en los casos que requiera, ¿no? Un médico, ¿sí? Sobre todo dermatólogos o médicos que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la parte metabólica. Dermatólogo digo por el tema de las marcas de la piel, ¿no? También los dermatólogos saben claramente cuando una marca de la piel es algo natural, producto de una enfermedad de piel, algo que tiene que ver con, digamos, automutilaciones, o sea, algo que fue hecho con un objeto cortante de una manera brusca, o decoloraciones. Así que, bueno, es importante descartar eso también. Estas evaluaciones tienen que determinar al menos la realidad subjetiva del fenómeno en ausencia de patología o fraude. Y evaluar y descartar, bueno, todo lo que es la evidencia adicional, ¿no? Fotos y videos trucados. Hoy nosotros tenemos en poder, o yo por lo menos tengo en poder, gracias a unos contactos que hice con gente de la parte forense, que tienen también gente que trabaja en lo que es la parte de informática, ¿sí? Que realmente están a la altura de un hacker, y que conocen muy bien todo lo que es la evaluación de pistas de sonido, y cómo a través de un algoritmo de inteligencia artificial se puede detectar el nivel de interferencia o de intervención en un audio para modificarlo. Y eso está, y los tenemos. Bien, la otra. La próxima. Presencia de marcas en el cuerpo, algunas triangulares, presencia de punciones en la nuca, a veces punciones también en el comienzo de los ojos. Eso no significa que hayan entrado por la supraorbital necesariamente. En la nariz, sí, tienen acceso a la silla turca, lo explicamos también en el programa de Demonios, el lado B, así que los que se lo perdieron, por favor, véanlo, ¿sí? También este tipo de pinchazos y también las características marcas sacabocado que tienen que ver con tomas muestras de tejido, con toma de muestras de tejido. Esas son, por ejemplo, hay una referencia que después vamos a ver en una imagen de un caso que está en Intruder, que es el caso de Katy Davis, que Eduardo Grosso me comentaba en un momento que había tenido la oportunidad de conocerla, Katy Davis, ¿sí? Y le preguntaba por la película Intruder, porque, digamos, está con otro nombre, pero se refieren a ella en esa película. Y dice, bueno, es Hollywood. O sea, ¿cuánto hay de exageración también? Alteraciones metabólicas extrañas, y acá cito un poco el trabajo de Liliana Flotti y Eduardo Grosso. Desarrollo intelectual fuera de lo común, en algunos casos habilidades paranormales confirmadas. También acá hay una referencia al trabajo de Gilda Moura, que no le interesaba saber si venían del planeta Venus, si era, no sé, el dios Enki o el dios Maya, o quién, sino, o si lo habían visitado un extraterrestre que venía de Alpha Centauri. No. A ella lo que le interesaba es saber qué pasaba en la cabeza de las personas que dicen haber sido abducidas, ¿sí? Y en comparación midió a pacientes, a sujetos que han tenido experiencias profundas de meditación. Y hay un factor común que tiene que ver con el estado modificado de conciencia, que no siempre es este estado de estar como una lechuga tirado así, sino que el estado modificado de conciencia también incluye aspectos de lo que se llaman ondas gamas, o sea, estados de hipervigilia, lo que siempre nos ha hablado la tradición acerca de digamos, de estar despiertos, ¿no? Después, más allá de eso, no estamos hablando de que estas entidades sean benévolas y nos quieran despertar, y si nos quieren despertar, ¿para qué es? ¿Sí? Lo que le puedo decir es que en esos estados todo se siente el doble, y eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, en el caso de visita de dormitorio,
alteraciones eléctricas en aparatos domésticos, cargas electrostáticas, fenómenos electromagnéticos. Yo creo que había mencionado el caso Ana, es un seudónimo, un caso que también estamos trabajando, donde, bueno, toda la familia observa que hay fenómenos no solamente electromagnéticos, sino también electrostáticos, ¿no? La mamá se levanta a hacerle el desayuno a la nena, cuando se acerca a acariciarle la cabeza, a la nena se le levantan todos los pelos para arriba, ¿sí? Automáticamente en ese momento se corta el microondas y han tenido hasta incluso actividad de cortes de luz y también de objetos metálicos, digamos, siendo disparados. O sea, muy parecido a los fenómenos Poltergeist, pero curiosamente objetos que serían capaces de conservar carga eléctrica. Bueno, evaluar antecedentes familiares, laborales. Si hay antecedentes de que esto ha ocurrido en la familia, en las experiencias de adopción generalmente, no generalmente, porque te vuelvo a repetir, hay un porcentaje muy, y ahora cada vez más bajo todavía, de experiencias reales, pero en los casos donde se han investigado experiencias de adopción que tienen alto nivel de extrañeza, solemos encontrar referencias, y esto le pasó incluso también a Eduardo y a Liliana, de que los padres también han sido visitados, han sido abducidos, y que curiosamente sus hijos empiezan también a tener estas visitas. En el caso de Ana, ya la nena empieza a tener este tipo de visitas de estos señores, ¿sí?, que la vienen a ver. Bien. Descartar fraude o fabulación. Corresponde al investigador o grupo recabar información lo más completa posible. Corresponde al psicólogo administrar un cuestionario que ahora está teniendo muchos resultados a nivel forense, que se llama cuestionario Tramic de la mentira informada. Y también algo que digamos, es bastante conocido, es fácil de administrar, incluso hasta casi sería autoadministrable, pero es preferible que no, porque digamos, la mirada del psicólogo en los test es importante para que digamos, la administración sea realmente en función de los modos correctos, ¿no? Pero hay algo que se llama cuestionario de personalidad o de Eysen, ¿sí?, que lo que determina es perfil de personalidad y otras cosas que después vamos a ver cuando expliquemos las herramientas utilizadas. Y finalmente evaluar la historia vital del sujeto, si ha tenido situaciones traumáticas en la infancia que han influido o alterado su desarrollo. A ver, cuando los pacientes o los sujetos, hay que preguntarles, porque el sujeto no te lo dice todo de primera mano, ¿sí? Tampoco hay que decirle, contarles. No, el sujeto tiene que hablar. Hay gente que dice, no, porque yo voy al psicólogo para que me hable. No, el psicólogo te tiene que escuchar y en función de lo que vos digas, te tiene que preguntar. Entonces hay otra cosa importante también que hay que considerar, ¿sí? Muchos abusivos reniegan del psicólogo y del psiquiatra porque también hay algo ahí que tiene que ver con la cuestión de que a ver si me sale mal la cosa, o a ver si me dice esto, me dice lo otro. Si a vos te está pasando algo, te está pasando algo, ¿sí? No tengas miedo si realmente te está pasando. Entonces ahí también hay un indicador raro. Por eso digo, hay que cuidar al testigo, pero el testigo también se tiene que cuidar. Si el testigo se expone de una manera, digamos, burda, bueno, ya uno no lo puede cuidar. Esas personas confían directamente en ir a un programa de televisión para exponer su caso, y a veces yo los veo y me llama la atención porque relatan eso como si fuera un paseo por el shopping de Abasto. Entonces me llama la atención eso. Como no se investiga, no digo que sean verdaderos o falsos, pero llama la atención. Evaluar la historia vital del sujeto. Le tenés que preguntar, ¿tuviste una experiencia traumática en la infancia? Sobre todo si ves signos o marcas de eso. Yo he visto casos de sujetos que después han despotricado o que se han ido de la sesión o que no han querido seguir, donde había enormes lagunas de memoria en determinados momentos, sobre todo en la historia familiar del sujeto en la infancia. Y en los casos, por ejemplo, de trastornos narcisistas, donde se ve claramente la falta de empatía de uno de los padres, puede ser la madre, que después hace que estas personas que tengan narcisismo con síndrome de Munchausen, lo único que busquen es tratar de una forma o de otra de llamar la atención a los demás, a través de un relato fantástico, a través de, y enojándose a veces si no le das la debida atención. Bien, la otra. Evaluar y descartar sujetos con perfiles de personalidad fabuladores, ¿sí?, y controladores, psicopatías, trastornos narcisistas de la personalidad con o sin Munchausen. Hay una referencia que hace Eduardo y Liliana en el libro, en su maravilloso libro, ¿sí?, la verdad que es Terror Nocturno,
cuando refieren al síndrome de Munchausen, ¿sí? Algunas cosas tenían razón, otras han cambiado, y ahora se van a dar cuenta por qué. Fue descrito en 1951 por el doctor Asher y se refiere a aquellas personas que necesitan contar historias extravagantes para llamar la atención. Desdichadamente para los proponentes de esta hipótesis, un gran porcentaje de los abducidos rehúye la publicidad y solo narra puntualmente sus vivencias a los investigadores. Cosa que no está ocurriendo, cosa que el 95% de los casos, ¿sí? El abducido va a un programa de televisión, se prenden las luces y good show. Ojo con eso, ojo. No quiero decir que todos los casos sean falsos. También hay una necesidad de personas que han sido abducidas de contar su relato, por ejemplo, a grupos de investigadores, que está bien, porque va a buscar a alguien que diga, ¿qué me está pasando? O relacionarse con otras personas que dicen haber sido abducidas. Está bien. Pero en última instancia, en algún momento va a necesitar la ayuda de un profesional de la salud mental. Sea que sea investigador del fenómeno o no. Da igual, mientras el profesional realmente lo trate y trate los síntomas de abuso. Para eso no necesita saber si es extraterrestre o no es extraterrestre, sino realmente trabajar con esa persona para reducir el nivel de angustia extrema. Muchas de las personas abducidas no solamente tienen como indicador trastorno de estrés postraumático, también tienen algo que se llama neurosis de angustia, ¿sí? O sea, comportamientos defensivos fóbicos. En relación siempre a algo que está referido a las imágenes que han tenido de la experiencia. La cuestión del estrés postraumático a veces confunde en realidad con fantasía en que en el momento de que están teniendo una experiencia, capaz que en ese momento no la están viniendo a buscar, pero está teniendo algo que es un sueño recurrente, una y otra vez, y vuelve a repetir el acto traumático una y otra vez porque no lo pueden elaborar. Bien, personalidades border. Acá hay que tener mucho cuidado, porque hay marcas y hay marcas. Hay marcas que realmente son punciones, son marcas de sacabocados, y hay otras marcas que pueden deberse a episodios de automutilaciones. O pacientes, automutilación tiene que ver con trastorno de límite de personalidad. Hay pacientes que tienen trastorno, tienen, cuadros depresivos reactivos o cuadros depresivos con mecanismos de defensa, digamos, de neurosis de angustia, que son parte de la experiencia de abducción. No la contradicen, como en el ejemplo de casos que vemos hoy. Pero hay otros casos donde los pacientes tienen algo que se llama aestructura, porque no hay una estructura determinada. El paciente border, generalmente, un día lo ves y parece un bipolar, otro día lo ves y parece un psicópata, otro día parece un esquizofrénico y otro día parece un obsesivo. Por eso es tan difícil de diagnosticar, o ha sido tan difícil de diagnosticar durante tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, y por eso también se han dado, incluso en los psiquiatras, se han dado malos diagnósticos, han confundido un trastorno límite de personalidad con un trastorno bipolar, lo han medicado, porque esos trastornos tienen que ser medicados, pero también tienen que ser acompañados por psicoterapia, y los han medicado mal. ¿Sí? La histeria también da marcas, ¿sí? Es cierto, estoy mirando ya algunas personas que están, chicos, la verdad, un privilegio tenerlos de oyentes, la verdad que algunas hasta podrían venir a hablar y yo irme, sí. Igual los episodios de histeria hoy se ven más en los hombres que en las mujeres, aunque les parezca mentira. ¿Cómo es una manifestación de histeria hoy? No es como la que tenía Charcot en fines del siglo XIX, ¿sí? Que también ahí en ese momento se utilizaba la hipnosis que después se dejó de lado, sino que tiene que ver más con las contracturas y con los berrinches. O sea, las personas las mujeres también lo tienen, pero por supuesto hay un incremento en el varón de contracturas. La contractura es, en general, sobre todo cuando es, digamos, no hay una causa de por qué tiene que estar contracturada la persona, ¿sí? Hay veces que uno duerme mal y tiene una contractura, pero la contractura constante, ¿sí? Esta cuestión, y la cuestión de la estridencia y la cuestión defensiva y la cuestión de responder de una manera en relación al otro muy exagerada. Así que bueno, ahí hay algo que tiene que ver con la histeria. Pero, digamos, lo que pasaba en la histeria antiguamente es que había algo que se llamaba sensibilización de un área. Por ejemplo, que a veces puede pasar en una experiencia de abducción, pero generalmente en esa área hay una marca. En los casos que ocurría, por ejemplo, en la histeria, que, digamos, nunca llegaban a tener esa sensibilidad dentro, más cerca de los pechos, ni nada. Siempre dictaba la moda el corte de manga, ¿sí? Por el puritanismo. Entonces tenían de golpe
en una parte de la mano una sensibilidad especial. Y cuando se evaluaba eso era el lugar donde el papá la tocaba. No la tocaba de mala manera, sino que ahí la acariciaba, ¿sí? Donde ahí, bueno, Freud empezó a estudiar esta cuestión de, digamos, lo que él llamaba, esa estructura que él construyó, que se llamaba complejo de Edipo, que le sirvió clínicamente para explicar muchas cosas que tienen que ver con el tema de la crianza y el tema de la proximidad de las figuras parentales. Psicosis productivas con episodios alucinatorios, auditivos y visuales. O sea, lo que habíamos hablado anteriormente.